Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo el horario, la zona geográfica, en el país donde te encuentres al momento de estar viendo y escuchando este video. Antes que nada, déjame presentar, mi nombre es Ricardo Sánchez, creador de la plataforma de tuexitoconmigo.com. El día de hoy, haciendo este pequeño tutorial, esta grandísima y valiosa información, para transferir cierto tipo de material de valor a todos y cada uno de ustedes. El motivo de hacer este video simple y sencillamente es que muchos muchas personas alrededor del mundo queremos iniciar en los negocios online, pero muchas veces empezamos de un lugar donde no sabemos cómo empezar, cuál es el primer paso, qué es lo que sigue. Nos queremos adelantar, muchas veces nos congelamos, nos desanimamos, etcétera, etcétera. El principio básico de hacer este video simple y sencillamente es para entender que los negocios online, como todo tipo de profesión, llevan cierto tipo de estudio, cierto tipo de preparación, cierto tipo de dedicación. Hay que pasar un proceso mes tras mes, año tras año, para llegar a final de cuentas a acumular lo que es esa parte de práctica y conocimiento o conocimiento y práctica. Nosotros los seres humanos muchas veces queremos encontrar resultados, pero los resultados los queremos encontrar rapiditos sin antes haber sacrificado ni pasado nada. El motivo de este video simplemente es para ponerte a ti y a muchas personas en el lugar indicado. O sea, quiero decirte que si tú estás pensando ser una persona que se dedique a los negocios online, te voy a dar 3 consejos para no fracasar. El ser principiante no es pecado, simplemente lleva un proceso. Principiante es el principio, después hay que andar como los andantes. Por eso se dice principiante, principio y andante, o sea, el principio de andar. Entonces, este video va diseñado para ti, va preparado para ti, puesto que de esto se trata, de mostrarte en realidad que las cosas pueden ser altamente posibles y altamente factibles. Estos 3 consejos que te voy a dar son consejos sumamente poderosos, ¿eh? Préstales mucha atención, por favor, te lo suplico. Toma cierto tipo de apuntes para que más o menos idealices un poquito lo que es este material y lo puedas compartir. Me encantaría la verdad que te suscribieras a mi canal, me dieras un me gusta, un no me gusta, me dejes un comentario y pues prosigamos con lo que es la parte del video. El consejo número 1 que yo te puedo dar antes de empezar, antes de cualquier cosa, debes de planificar una estrategia. Quiero decir que no te dejes llevar por los videos que están a la mano ni por el mío. Planea una estrategia y no te dejes llevar por nadie más, inclusive no por mí. Planea tú tu propia estrategia. Antes de lanzar cualquier negocio en línea, es fundamental realizar una planificación estrategia que esté estratégicamente sólida. Quiero decir de que solamente tú sabes quién eres y solamente tú sabes qué es lo que quieres. Sobre esos principios básicos tú vas a encontrar lo que es una estrategia sólida de acuerdo a tu medida, a la medida de tus posibilidades, a la medida de tus conocimientos y a la medida de tus capacidades. Define tus metas, o sea, qué es lo que quieres, por qué lo vas a hacer. Objetivos claros y contundentes, o sea, no suponiendo, o sea, objetivos claros. Investiga y analiza el mercado tal y como es. Quiero decir que no te engañes a ti mismo. Investigar y analizar tu mercado objetivamente. Identifica a tu competencia y desarrolla un plan de acción detallado. Quiero decir que vas a mirar lo que mucha gente hace y sobre eso vas a encontrar las partes buenas y las malas las vas a echar y vas a crear un plan detallado, pero como te lo vuelvo a repetir, de acuerdo a tus conocimientos y tus capacidades. Esto te ayudará a comprender mejor
tu mercado y te dará una base sólida para tomar decisiones informadas a lo largo del camino. Quiero decir que la gente no planea fracasar, fracasa por no planear. Por eso es que al principio estamos sugiriendo lo que es una planificación estratégica. Sobre eso es el primer paso. No te vayas de la A a la Z, de la A a la M. Quédate en la A haciendo una planificación estratégica. Toma un lápiz, toma tu cuaderno, empieza a hacer los apuntes, tus apuntes, los que están de hechos de acuerdo para tu personalidad, tu presupuesto, tu capacidad, etcétera, etcétera. No dejes de hacer lo que tú eres. O sea, no quieras competir, o más bien dicho, no quieras imitar a alguien más. ¿Ok? Ese es el primer consejo, que es un consejo poderoso, el planificar la estrategia. La otra es que si vas a estar dentro de los negocios online, tienes que construir una marca sólida. En el mundo en línea, la marca es fundamental. O sea, de eso no hay vuelta de hoja y nadie lo puede discutir. Allá afuera existen tantas, tantas y tantas marcas que tú ves el logo, el eslogan, e inmediatamente, ¿qué es lo que pasa? Identificas. Por eso es muy importante construir una marca sólida. En el mundo en línea, la marca es fundamental. Crea una identidad de marca única y coherente que refleje los valores y la personalidad de tu negocio. O sea, sobre el plan tú ya sabes qué es lo que vas a hacer, qué es lo que quieres, a qué te vas a dedicar, y sobre eso vas a darle tu valor, personalidad a tu propio negocio, a tu propia empresa. Porque tú eres tu propia empresa, por ahí se empieza. Tienes que diseñar un logo profesional. Existen muchas plataformas, inclusive te voy a dejar acá abajo la que yo siempre utilizo, la que más me gusta, que es Fiverr. Te voy a dejar un link por ahí, también lo puedes conseguir de esa manera. Elige una paleta de colores y una tipografía adecuada. Los colores son muy importantes. Hay que desarrollar una presencia en línea constante en tu sitio web y en tus perfiles de redes sociales. Quiero decir de que si tú vas a empezar en este tipo de negocios, tienes que crearte una marca personal que posteriormente se convierta en una marca empresarial. ¿Ok? La marca personal te define a ti y la marca empresarial define a tus ingresos. Se combinan las dos y es lo que se llama un negocio en línea. Ahora, todo eso es el principio básico. De ahí tienes que definir un dominio para comprar un WordPress, comprar tu página web o crearla por ti mismo. Sobre ese mismo dominio, sobre ese mismo email, tienes que crear tus redes sociales nuevas desde cero para empezar a enfocar una marca sólida donde la gente te empiece a identificar poco a poco. La diferencia entre los clientes y tu persona es tu marca. Quiero decir que la marca es el puente que va a conducir de un cliente hacia tu persona. La marca es primordial porque es el puente para que un cliente te pueda alcanzar a ti. Una marca sólida ayuda a generar confianza en tus clientes y te diferencia de la competencia. Quiero decir de que siguiendo toda esta estructura, todos estos pasos y creando lo que es tu página web, creando tus redes sociales, vas a crear un puente donde una persona, un ser humano sensible, con hambre de triunfo, con hambre de éxitos, esa marca personal va a servir de puente para que se pueda comunicar contigo. Es muy importante la marca. Aquí mismo te voy a dejar un link de cómo me contactes para recomendarte el mejor hosting y ayudarte a comprarte lo que es tu dominio a base de un buen SEO que te pueda posicionar tu empresa, tu marca personal desde cero. Una de las cosas también que muchas veces los que empezamos a hacer este tipo de aventuras, este tipo de negocios, pasamos por alto, y es casi la mayoría, yo creo que un 99.9%, es que perdemos el enfoque en la experiencia del cliente. Quiero decir de que muchas veces nosotros empezamos este proyecto y empieza el cliente a acercarse. En lugar nosotros de cuidar a ese cliente, de transferirle una información, de proveerle algo de valor, nosotros estamos esperando que el cliente se acerque a nosotros. Y los negocios
no pasan así. Los negocios definitivamente no suceden así. Los negocios en línea exitosos se concentran en brindar una excelente experiencia al cliente. Quiero decir que todo eso es el trato personal. Por eso es que hay que identificar una buena página web, redes sociales, etcétera, etcétera, para que la persona se pueda contactar contigo y exista esa magia de contacto de una persona hacia otra persona, de un ser humano hacia otro ser humano. Para tener retención de clientes en tu marca personal y en tu empresa, forzosamente tiene que haber conexión. Porque todos podemos hablar, pero muy pocos podemos conectar. Y la gente que conecta es la gente que tiene éxito en sus empresas. Eso está claro. Asegúrate que tu sitio web sea fácil de navegar. Como te lo dije, esté optimizado para dispositivos móviles y ofrezca una compra o proceso de servicio más fluido. Vamos a proporcionar una atención al cliente de calidad y responder de manera rápida y eficiente en las consultas y problemas de cada cliente. Eso es muy importante, puesto que volvemos a lo mismo. Un negocio online es representar tu marca personal, tu marca empresarial, y para representarla más y mejor tienes que tener una buena conexión con el cliente, un buen trato, etcétera, etcétera. Eso es importante para que tu negocio funcione, dure, sea próspero por el resto de tus días. La conexión, el conectar con un cliente es garantía casi el 100% de retención de clientes de por vida. Además, vamos a considerar estrategias de marketing personalizadas como el correo electrónico, como el remarketing, para mantener a los clientes comprometidos y fomentar fidelidad a largo plazo. Como te decía, si tú conectas con un cliente, es un cliente permanente, pero si no logras conectar, inclusive el cliente se te va a ir a buscar otro tipo de opciones donde le puedan dar esa parte que el cliente necesita, porque el cliente necesita un producto o un servicio, eso ya está. Pero cuando existe la conexión y existe el servicio y el producto, es muy complicado que el cliente se vaya. O sea, es imposible que el cliente se vaya. Por eso es importante, por medio del marketing y remarketing, o sea, le estarle recordando a ese cliente el nuevo producto, el nuevo servicio, un saludo, un feliz día de tu cumpleaños, un feliz día del padre, de la madre, etcétera. Estarle recordando las cosas útiles de valor en la vida. Vas a tener una persona que se pueda comprometer contigo también a lo mismo que tú te comprometes con él, y eso se llama fomentar la fidelidad en ambas áreas a largo plazo. Ese es un paso donde los seres humanos no podemos fallar. En realidad, el negocio es una cuestión externa. El verdadero negocio se basa al enfoque de la experiencia del cliente. ¿Ok? Todo mundo podemos hablar, yo puedo hablar, pero muy pocos podemos conectar. Conecta con tu cliente, conecta con la persona que está haciendo tu empresa algo eficaz. Más que nada, te quiero recordar que el proceso no es sencillo, el proceso es un poco complejo, pero es lo mismo, es una profesión. Cualquier tipo de profesión, para llegar a generar cierto tipo de dividendo económico, tienes que pasar por ese proceso. El proceso de paso tras paso hasta terminar una primaria, una secundaria, una universidad, una qué sé yo, ¿no? Ese es el mismo proceso, posiblemente no tan largo porque a lo mejor tus capacidades están muy adelantadas por la tecnología, pero sí sigue siendo un proceso. Recuerda que el éxito en los negocios en línea no ocurre de la noche a la mañana, eso que quede claro. Y tienes que saberlo desde un principio. No pasan de la noche a la mañana. Hay muchas cosas que recorrer y muchas cosas que aprender. Se requiere tiempo, esfuerzo y perseverancia. Más que nada hay que mantener una mentalidad emprendedora, aprender de tus errores y ajustar tu estrategia según sea lo necesario. Quiero decir que si elaboras una estrategia al principio y tú crees que hay cosas que no te están funcionando, tienes que quitarlas y tienes que volver a reintegrar ideas que te pueden
trabajar y fusionar con las ideas que ya te están trabajando. Es un proceso, te lo vuelvo a repetir, no todo el plan trabaja a la perfección, posiblemente el primer plan te va a trabajar un 10%, vas a empezar a desechar lo que no te está funcionando y vas a empezar a adherir nuevas ideas. Bueno, sin más ni más, me despido de ustedes. Nuevamente, mi nombre es Ricardo Sánchez, creador de la plataforma de tuexitoconmigo.com, y paso a dejar este video simple y sencillamente para otorgarte algo de valor a tu persona, y me gustaría de verdad que me otorgaras algo de valor regalándome un me gusta, suscríbete a mi canal, dale clic a esta campanita. ¿Para qué? Para que pueda ofrecerte más servicio y contenido de calidad que te pueda ayudar a emprender para tu futuro. Nuevamente se despide Ricardo Sánchez, nos vemos el siguiente video.